Que Dios le bendiga, buenos días. Queremos darle la cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que nos visitan hoy a este tiempo de celebración dominical. En especial tenemos a nuestro hermano Gabriel Martillo que nos visita en esta mañana. Va a tener un anuncio importante para nosotros al finalizar este tiempo, así que damos gracias por él. No sé quién más nos visita en esta mañana. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Nos alegra que esté con nosotros nuestra hermana Bélgica. Gracias a Dios la mano del Señor ha sido sobre usted. Que Dios le guarde y le bendiga, y feliz cumpleaños a Josué. Que Dios lo guarde. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Zacarías, capítulo 10. Zacarías capítulo 10, vamos a leer los 12 versículos de este capítulo. Y leemos la palabra de nuestro Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedid a Yahweh lluvia en la estación tardía. Yahweh hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes. Pero Yahweh de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán, porque Yahweh estará con ellos. Y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad. Y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Yahweh su Dios, y los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Yahweh. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aun en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río. Y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Yahweh, y caminarán en su nombre, dice Yahweh. Y yo los fortaleceré en Dios, y caminarán en su nombre, dice Dios. Dios bendiga su palabra. Hoy hablaremos de fortaleza en tiempos difíciles. Creo que si respondemos esta pregunta, ¿vivimos en tiempos difíciles? ¿Sí o no? Sí. Estamos viviendo en tiempos difíciles, y aquí Zacarías, aunque está hablando de una profecía, aunque está hablando de algo que sucederá, él está dándonos a entender que debemos o vamos a afrontar tiempos difíciles, tiempos complicados. Quisiera que lea conmigo en Eclesiastés capítulo 7, verso 10. Dice: nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque
nunca de esto preguntarás con sabiduría. Nunca diga usted, el tiempo pasado fue mejor. Y voy a cambiar la pregunta. Alguien dijo, no, es que la maldad ahora es más. Dice la Biblia que la maldad se aumentará, pero la maldad sigue siendo la misma. Alguien puede decir, bueno, es que antiguamente había más bondad. No, también sigue habiendo bondad en la gente. Y dice Salomón que es en vano preguntarnos eso. Pero de que es una realidad, que vivimos tiempos difíciles, es una realidad. Y para Zacarías, cuando se habla de tiempos difíciles, él nos enseña que hay algo de esperanza en medio de los tiempos difíciles. Dice el versículo 1 del capítulo 10 de Zacarías: pedid a Jehová, o a Yahweh, lluvia en la estación tardía. Cuando uno está pasando por tiempos difíciles o cuando está pasando por una situación difícil, ¿no le parece que la lluvia es como un alivio? Yo no sé si usted se recuerda cuando estábamos pasando en plena pandemia. Y ya estábamos, no sé si en mitad de la pandemia, un día llovió. No sé si fue en julio o agosto, pero un día llovió. Y eso como que trajo un refresco porque no había estado lloviendo últimamente. Eso dice Zacarías que sucede. Hay una lluvia inesperada. Pero la pregunta es, ¿cuándo se pide lluvia? ¿Cuándo pide usted lluvia? Nosotros que acá entendemos la siembra, la cosecha, porque muchos trabajan en ese medio aquí. ¿Cuándo se pide una lluvia? ¿O cuándo se quiere la lluvia? Cuando uno está en sequía. Y sequía yo creo que es un sinónimo de tiempos difíciles. Muchos están clamando, Señor, manda lluvia. Manda lluvia. Y esa es la lluvia inesperada. Cuando llueve fuera de temporada. Por eso es que la Biblia dice que hay una lluvia temprana y hay una lluvia tardía. Y esa tardía es para los tiempos difíciles. Esa tardía, esa lluvia inesperada es cuando más necesitamos de la respuesta de Dios en nuestra vida. ¿Quién manda la lluvia? ¿Quién envía la lluvia? Es Dios. Y si nosotros se los pedimos, Él la enviará. Dice este versículo 21 que Él hará relámpagos, lluvia abundante y hierba verde en el campo. A algunos no les gustan los relámpagos, sobre todo el sonido que producen los relámpagos. A algunos les causa miedo. ¿Pero no le parece que los relámpagos también son una muestra del poder de Dios? Algunos piensan que Dios está enojado. No, es la naturaleza. Es lo que Dios permite a través de la naturaleza. ¿Ha agradecido usted alguna vez por los relámpagos? ¿Por los nubarrones? ¿Por los aguaceros? ¿Alguna vez usted ha agradecido? ¿Sabe? Siempre nos estamos quejando. El sol está muy fuerte. La lluvia no cesa. ¿Cuándo vamos a conformarnos? ¿Cuándo vamos a decirle a Dios, Dios, gracias por el sol, Dios, gracias por la lluvia, gracias por el aguacero, gracias porque está nublado, gracias por el relámpago? Porque en medio del tiempo difícil es que Dios se hace ver. Y lo más importante es que al final siempre va a haber un fruto. La hierba va a florecer. Yo sé que es molesto con los que tenemos terreno y nos crece mala hierba, pero gracias a Dios por esa mala hierba que crece. Porque está diciendo que aún en la mala hierba ese terreno es bueno para algo. El fruto. Después de un tiempo difícil, Dios dará un fruto.
El versículo 2 usa un término, terafines. Los terafines son ángeles. Y los ángeles es la figura de un pastor. Y este título es como un poco complicado. Cuando el pastor falla. ¿Usted cree que yo soy perfecto? ¿Alguien lo cree aquí? Los pastores no somos perfectos. De vez en cuando fallamos. Y Zacarías habla de esto. Dice, porque los terafines han dado vanos oráculos. Cuando el pastor falla, hablan los ídolos. Porque en vez de centrarnos en Dios, vemos la falla del hombre y escuchamos otras voces. Cuando el pastor falla, los falsos profetas aprovechan para engañar. Leamos 2 de Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Cuando el pastor falla, comienza a entrar el engaño, las falsas profecías, la falsa doctrina. Enseñanzas que no están de acuerdo con la palabra de nuestro Dios. Hoy en internet circulan mucha cantidad de videos de cosas increíbles que se ven en las iglesias. De predicaciones que hablan de una doctrina muy errada. Pero alguien escribió en esta mañana, un pastor, ¿por qué prolifera la falsa doctrina? ¿Sabe por qué? Porque el cristiano no lee su Biblia. Dígale al que está a su lado, diga, lee tu Biblia. No leas al pastor, lee tu Biblia. El problema es que como que no nos gusta leer. ¿Se ha dado cuenta que con toda esta tecnología que tenemos a nuestro alcance, las bibliotecas ya no funcionan? Ahí están, pero son una reliquia. No sé si usted lo vivió, pero yo me acuerdo en mi etapa secundaria, siempre las investigaciones era ir a la biblioteca. Claro, algunos íbamos por otra motivación, algunos iban para investigar. Pero tocaba ir a la biblioteca, tocaba pedir un libro, tocaba leer, tocaba sacarle copias. Ahora todo lo recurrimos al internet. La Biblia en el celular, no es que esté mal que tenga su Biblia en el celular, está muy bien, pero léala. Léala. Cuando el pastor falla, las ovejas vagan sin dirección. No hay una voz que puedan escuchar y volver al camino. Dice el versículo 3, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Yahweh de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como un caballo de honor en la guerra. Habrá un castigo de Dios para esos pastores, o para aquellos pastores que en medio de los tiempos difíciles no presten ayuda a las ovejas. Pero hablamos de fortaleza, pero ¿para qué? Dice este versículo 3, la parte final, que Dios quiere hacernos como caballos de honor en la guerra. El día miércoles orábamos, ¿se acuerda que Dios quiere hacernos a nosotros leones?
leones. Y aquí dice Zacarías que Dios quiere que seamos caballos fuertes de guerra. ¿Por qué? Versículo 4. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija o la estaca, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. ¿Sabe para qué? Para que otros sigan el ejemplo y se vuelvan. ¿Sabe lo que es un apremiador? ¿Sabe lo que es un apremiador? Es un caudillo, es un líder. Y se supone que aquí hay cientos de líderes. ¿Cuántos dicen amén? El término que se utiliza hoy es punta de lanza. A la vanguardia, a la cabeza. Por eso dice la Biblia que nosotros no debemos estar, ¿dónde? En la cola, sino como cabeza. Dios quiere darnos la fortaleza necesaria para que ese sea el ejemplo que sigamos. Que volvamos a ser valientes en la batalla, versículo 5, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque Yahweh estará con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Pastor, yo no soy el mejor guerrero de Dios. Sí, yo lo sé. Yo siempre le digo esa frasecita, no me gusta a mí, que Dios da las mejores batallas a sus mejores guerreros. No somos mejores guerreros. Somos valientes, que es distinto. Prefiero ser valiente a ser el mejor. Versículo 6. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver. Necesitamos fortaleza para regresar. ¿Sabe por qué muchos hermanos no vuelven aquí a la casa de Dios? Hay hermanos que no han vuelto desde la pandemia. Ya no los vemos por aquí. Porque para volver se necesita valor. Para volver se necesita fortaleza. Para volver se necesita quitar la vergüenza. Y muchos les da vergüenza. Hay algunos que he conversado y me dicen, pastor, me da vergüenza volver a Betel. Porque yo me aparté bien feo. Y yo hice tantas cosas malas. La gente me va a mirar mal. Eso es lo que el diablo quiere que tú creas. O que crea esa persona. Son tiempos difíciles, pero para regresar se necesita tener valor. Versículo 6 dice, porque de ellos tendré piedad y será como si no los hubiera desechado, porque yo soy Yahweh su Dios y los oiré. Necesitas fortaleza para ser oído de Dios. Dios te va a escuchar. Dios escucha, a propósito. Dios escucha a todos, ¿sí? Hasta los pecadores Dios los escucha. Alguien por ahí, no sé de dónde sacó esa idea de que Dios no escucha a los pecadores. Claro está, si estás cometiendo un pecado y vas a orar, por eso no te va a escuchar Dios. Pero Dios sí escucha a un pecador. Si no, no hubiera arrepentimiento, si no, no hubiera perdón, si no, no hubiera gracia. Porque es en medio del pecado donde sobreabunda Dios oye, Dios nos oye, pero necesitas tener fortaleza. Versículo 7, y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Yahweh. Eso significa que seremos soldados triunfantes. Dios nos dará la victoria. Eso lo hemos estado diciendo muchas veces durante estas semanas.
Necesitamos fortaleza para eso. Creo que a estas alturas ya hemos entendido que la fortaleza es de Dios. Diga conmigo, la fortaleza es de Dios. Ahí comienza nuestra fortaleza, cuando entendemos que la fortaleza real es de Dios, no es nuestra. Hoy estamos siendo atacados con esta mentalidad, aún hace mucho tiempo, con esta mentalidad humanista. Es que el hombre, el ser humano, la persona, puede salir adelante por sus propios medios. Sí, tienes que poner de tu parte, tienes que trabajar, pero yo diría 50-50. Si Dios no está contigo, no vas a poder tener el otro 50%. Sin Dios nada podemos hacer. Así es. No descarto el empuje humano, la fortaleza humana. Pero si no tienes a Dios contigo y tú crees que es en tus fuerzas, tarde o temprano caerás. La fortaleza es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando entendemos esto, entendemos que Dios nos ha salvado. Versículo 8, yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. ¿Qué es la redención? Es la salvación. Es el pago que hizo Dios a través de Jesucristo en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados. Y saben, no hay otro ejemplo en la Biblia de más grande fortaleza que la que Jesucristo nos mostró en la cruz a través de la salvación. ¿Te quiere un ejemplo de fortaleza? Ahí está Jesús en la cruz. Antes de ir a la cruz, durante la cruz, después de la cruz, ejemplo de fortaleza para nosotros. Pero dice que nos va a multiplicar. También dice, versículo 9, bien que los esparciré entre los pueblos y aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos. Pero dice, volverán. ¿Se acuerda esa promesa que siempre hemos recibido? Sobre todo los que somos padres de hijos descarriados. ¿Se ha escuchado esa palabra? Su hijo es parte de la promesa. Pero como padres a veces nos desesperamos y decimos, ¿cuándo van a volver? ¿Cuándo mis hijos van a volver a los caminos de Dios? Fortaleza. Necesita fortaleza. Porque Dios ha dicho que Él los hará volver, que ellos regresarán a sus pies. Versículo 10, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río. Y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. ¿Sabes qué significa eso? Que todo es por la mano de Dios. Él lo va a hacer volver, a tus hijos los va a hacer volver por su mano. Dice aquí algo que es increíble, secará los ríos. ¿Tú crees que Dios puede secar un río? Puede hacer eso y mucho más. Pero es por su mano. Él puede doblegar la cerviz más alta. El orgullo lo puede doblegar. Lo puede rendir a sus pies. Eso fue lo que hizo con Faraón. Eso fue lo que hizo con el mismo pueblo de Israel.
Quiero terminar leyendo Habacuc 3, 16, 17. Este es el versículo favorito de mi esposa. Tiempos difíciles. Aunque la higuera no florezca. Tiempo difícil. Ni en las vides haya fruto. Tiempo difícil. Aunque falte el producto del olivo y los labrados nos den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Tiempos difíciles. ¿Quién puede vivir sin el producto, el alimento? Verso 18. Con todo yo me alegraré en Yahweh y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yahweh el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Quién es nuestra fortaleza? ¿Quién es tu fortaleza? Mire, Habacuc dice, en mis alturas me hace andar. Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Dónde dice ahí, yo en mis fuerzas voy a escalar las alturas y voy a andar allí? Es en su fuerza, es su fortaleza en mí. Aunque pase por tiempos difíciles, y créame, el cuadro que nos pinta allí Habacuc es un cuadro desolador. Hoy se está escuchando muchas profecías, que va a haber una hambruna a nivel mundial, que venga la hambruna. Mi fortaleza está en Dios. Que viene otra mutación del coronavirus, el COVID-20, que venga. Mi fortaleza está en el Señor. Por eso es que Zacarías dice finalmente en el verso 12, y yo los fortaleceré en Yahweh y caminarán en su nombre, dice Yahweh, dice Dios. Solo hay un camino y un origen para esa fortaleza. Y ese origen y ese camino se llama Dios. No hay más. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, alabado y bendecido sea tu nombre. Señor, estamos conscientes de que vivimos tiempos difíciles, tiempos apremiantes. Tal vez alguien diga, no, es que esta pandemia fue algo muy especial. No, también ha habido pestes y peores porque antes no tenían ni cómo resistirlas. Hoy, gracias a Dios, tenemos vacunas y tanta cosa. Pero en esta hora, si tú estás pasando por una tribulación, una necesidad grande, y tu confianza se ha venido a menos, es bueno que recuerdes que tu fortaleza está en Dios. Por eso cantamos una alabanza. Canta con gozo al Dios de Israel. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Es Dios tu fortaleza. No creas que el cambio de gobierno es tu fortaleza.
No creas que los beneficios económicos son tu fortaleza. No creas que un país, un estado es tu fortaleza. No creas que las potencias mundiales son tu fortaleza. Tu fortaleza es Dios. Y aún en medio del cuadro más difícil, la circunstancia más adversa, nunca lo olvides. Dios es tu fortaleza. No hay otra manera de pelear la vida. No hay otra manera de enfrentar la vida. Es sabiendo que Dios es nuestra fortaleza. ¿Qué tal si le dices a Dios ahí en tu asiento: Señor, vuelve a recordarme que tú eres mi fortaleza? Si está pasando por una situación difícil, dígale: Señor, yo confío en ti. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi refugio. Tú eres mi pronto auxilio en medio de la tribulación. No voy a temer, voy a confiar en ti. Porque esa fortaleza me va a favorecer. Me va a volver en un valiente, en un esforzado, en un obrero que sabe bien la palabra, en un líder que siempre llevará el mensaje de salvación donde tenga que ser llevado. Señor, gracias, porque solo tu fortaleza me tiene de pie en este lugar, con vida. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que no se olvide esta semana: Dios es su fortaleza. Dios es su fortaleza. Porque ¿quién estuvo al lado suyo durante esa enfermedad? ¿Quién estuvo al lado suyo en medio de esa crisis? ¿Quién estuvo al lado suyo en medio de esa necesidad? ¿Quién estuvo? Solo Dios. Y a Él sea la gloria. Dile un fuerte aplauso al Señor.